Hoy estamos empezando una nueva serie en preparación a la conferencia Aliento y le hemos puesto como título Mi experiencia con el Espíritu Santo. Ustedes saben que la conferencia Aliento este año tiene un enfoque muy específico y es la palabra, la orden, el mandato de Dios: profetiza. Porque cuando una persona abre su boca y profetiza, vida sale de su interior. Cuando una persona habla, las cosas suceden. Di conmigo: nada sucede hasta que alguien abre la boca. Nada sucede hasta que alguien dice algo. Y si no lo crees, pues nada más mira quién está sentado junto a ti, a tu derecha, a tu izquierda. Probablemente es un miembro de tu familia, tu esposa, tu esposo, o algún familiar, tu novia, tu novio. ¿Por qué esa persona está sentada junto a ti? Porque en algún momento tú abriste tu boca y le dijiste: ¿me haría usted el favor de aceptarme una invitación a tomar un café? Y todo comenzó porque abriste tu bocota. Algunos a lo mejor dicen: ¿y para qué abrí mi bocota? Mira nada más en qué problemas me metió mi boca. La realidad, mis hermanos, es que en todas, absolutamente las áreas de nuestras vidas, el poder de la palabra es lo que determina si algo va a suceder o no va a suceder. Por eso, aún en la salvación eterna, Jesús es nuestro Salvador por medio de la confesión de nuestra boca en su señorío de nuestras vidas y, por supuesto, la fe de nuestro corazón de que Él fue levantado de los muertos. Yo creo que Jesús es el Señor, lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, y por eso soy salvo. Qué importante la confesión de nuestra boca. Pero para poder llegar a entender lo que verdaderamente significa la palabra profetiza y la importancia de que tú y yo abramos nuestra boca y profeticemos vida a los huesos secos, tenemos que comenzar con un término que para mí es extraordinariamente importante, y es el término conciencia. Di conmigo: conciencia. Una persona consciente se comporta de una forma totalmente diferente a una persona inconsciente. Y no me refiero solamente a la diferencia que hay entre un consciente porque está despierto y un inconsciente porque le acaban de dar un trancazo y que lo pusieron en knockout. Me refiero a también el tipo de acciones que una persona consciente realiza y la diferencia de las acciones que una persona inconsciente realiza. ¿Alguna vez has dicho de alguien: esa persona es un inconsciente? ¿Alguna vez has usado esa expresión? Y te aseguro que no la usaste para describir a una persona que había sido hecho knockout porque le dieron un golpe en el mentón. Te aseguro que lo dijiste en referencia a acciones impropias de esa persona. Esa persona es un inconsciente. No se da cuenta del daño que está haciendo con sus acciones. Y es exactamente cierto. No se da cuenta porque es un inconsciente. Entonces la conciencia es algo extremadamente importante. Y por eso yo quiero invitarte a que a lo largo de esta serie crezcamos en la conciencia de la persona del Espíritu Santo. Y no solamente la conciencia de la persona del Espíritu Santo nos va a conectar con toda la bendición que viene de asociarnos y de tener amistad con la tercera persona de la Trinidad, sino que también nos va a ayudar a sanar en el interior todas las cosas que nos están bloqueando para tener conciencia de las personas que están alrededor de nosotros. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de el testimonio que les he contado de cómo hace unos 4 años atrás Dios me despertó de una condición de estupor? Y aún les he enseñado que el estupor es una condición en la que tienes ojos y no ves, oídos y no oyes. En otras palabras, es un bloqueo mental.
La inconsciencia que produce el estupor solamente se puede romper mediante una intervención del Espíritu Santo, alumbrando los ojos de tu entendimiento, despertando tu conciencia para que vuelvas a ver y vuelvas a oír. Y los que se acuerdan del testimonio que les conté, cuando estábamos mi esposa y yo caminando, tomados de la mano, de pronto el Espíritu Santo me despierta, me devuelve a la conciencia de este tesoro de mujer que estaba parada junto a mí, caminando junto a mí en aquel tiempo por más de 25 años ya. Y yo, aunque la tenía agarrada de la mano, era ya nada más la fuerza de la costumbre, pero no tenía yo la conciencia del tesoro de esta persona que estaba caminando junto a mí. Y cuando yo me convierto en una persona inconsciente de los que están alrededor de mí, no los valoro, no los aprecio y estoy en peligro de perderlos. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que la conciencia del Espíritu Santo nos despierte, no solamente en una mejor relación con Dios, sino en una mejor relación con la gente que está alrededor de nosotros. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 6, quiero comenzar con esta escritura, verso 19 y 20, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Fíjate, ¿no se dan cuenta? Qué tremenda frase. ¿No te das cuenta de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Él vive en ti? ¿Sabes? A lo mejor eso no es tan fácil de entender porque el Espíritu Santo no lo vemos. Pero ¿cuántas veces vivimos bajo el mismo techo con otra persona y no nos damos cuenta? Si puedes poner otra vez la escritura. No nos damos cuenta de que ese ser está ahí con nosotros. Y cuando digo no nos damos cuenta, no quiere decir que no digas buenos días o buenas noches, sino me refiero a que no te das cuenta de la condición en la que esa persona se encuentra, y por lo tanto es difícil que interactúes de corazón a corazón. Y ahí empiezan los problemas que tarde o temprano llevan a un matrimonio al borde del divorcio. Algo que se pierde hace años atrás, que es la conciencia el uno del otro, es lo que puede llevar a esa pareja a estar al borde del divorcio. Solamente la intervención del Espíritu Santo, regresándonos a la conciencia del valor de la persona que vive con nosotros, que duerme con nosotros, quitándonos de la cabeza esa idea de que estoy durmiendo con el enemigo, sino estoy durmiendo con la persona más importante de mi vida, y sin embargo últimamente he perdido la conciencia del valor y del tesoro que ella es para mí. Entonces yo quiero darme cuenta de la persona que está a mi lado. Quiero poder tocarla y no solamente sentir su piel y su carne, sino quiero poder tocarla y sentir el pulso de su corazón. Quiero tocarla y sentir cómo se siente ella. Quiero tocarla y abrazarla y entender que ella es más que un cuerpo. Es alma, es espíritu, es sentimientos, es emociones, es futuro, es propósito, es sueños, tantas cosas. Igual que tú, igual que yo, la persona que está viviendo con nosotros, sea papá, sea mamá, sea hermano, sea hermana, sea esposo, sea esposa, es una persona viva, viviente, que respira, que siente, cuyo corazón late. Y a menos que el Espíritu Santo te despierte, puedes correr el riesgo de vivir en una situación de inconsciencia. Por eso, para mí, la capacidad que Dios nos ha dado de tener una intencionalidad en nuestra vida, y la palabra intencionalidad se refiere a un concepto de que en la vida de una persona tiene que haber un equilibrio entre dos elementos. Y quiero pedirles si me ayudan por favor con mi ilustración. ¿Qué pasó? Ese es un buen ejemplo de inconsciencia.
No, no es cierto. Lo que quiero hacer mientras ellos aquí se preparan es hablarles de dos elementos que son importantes para que podamos ser personas que vivimos con propósito. Hey, ¿no me iban a ayudar? Bueno, no, está bien, regrésense porque tienen trabajo que hacer ustedes. Bueno, como yo pensé que se iban ellos a ayudarme aquí, pero como no lo van a hacer, déjenme, Pastor Isra, ven, y Albert, ven. Cada uno se sube por su propia escalera. Pastor Isra le vamos a llamar conciencia, y Albert le vamos a llamar mente. En la vida de una persona tiene que haber un balance, y quiero pedirles que se monten en los extremos. Sí. No, montados, montado, ya. There you go. Ok, nomás con es una ilustración, ok. No sé cómo le llaman en tu país. En México a esto se le llama sube y baja. En otros países quizás se les llama diferente. En inglés, ¿cómo se le llama, Brenda? Seesaw. Seesaw. Me gusta más sube y baja. It makes more sense. Porque cuando uno sube, el otro baja. Entonces, la capacidad que Dios te dio de ser intencional, la capacidad que Dios te dio de ejercer una intencionalidad, requiere que tú entiendas que no solamente tienes una mente, sino también tienes una conciencia. Cuando tú estás preocupado, ¿no? No se va a romper, no te preocupes. ¿Qué pasa cuando tú remueves a la conciencia de la ecuación? ¿Qué sucede? No hay quien traiga un balance, y la mente queda totalmente sujeta a las circunstancias que la rodean. Y si tú vives solamente influenciado por tus circunstancias, si tus circunstancias son buenas, bueno, gloria a Dios, vas a vivir feliz, a todo mundo vas a saludar, es más, hasta le vas a disparar un café a tu amigo porque estás de buenas, te está yendo bien. Pero ¿qué pasa si las circunstancias no son tan buenas? Estás viviendo en una realidad que no es, valga la expresión, estás viviendo una realidad que no es real, sino es la realidad que está siendo deducida por el razonamiento de una mente que no tiene el equilibrio y el balance de la conciencia. Y cuando vives así, vas a ser una víctima, pero muy fácil, de los temores, de las angustias y de las inseguridades que se derivan de tu deducción lógica de la observación de las circunstancias que te están rodeando. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo que necesitamos? Obviamente no queremos vivir sin mente. No queremos no solamente estar, sino ser estúpidos. No queremos tener una mente en blanco. Dios nos dio la capacidad de pensar y de razonar, pero lo que necesitamos es equilibrar con la conciencia, que debo de reconocer que esto no está muy equilibrado, pero bueno. Equilibrar con la conciencia el funcionamiento intencional de nuestra vida. Y esa palabra para mí es importante y quiero definírselas. No necesitan apuntar ni memorizárselo,
Pero sí préstenme atención. La intencionalidad se refiere a la mente y a la conciencia y a la relación entre la conciencia y el mundo. Y gracias a la intencionalidad uno es capaz de conocer la realidad que lo circunda y hacia la que tiende naturalmente. En otras palabras, todo lo que yo hago, lo hago intencionalmente. Y si algo no lo hago intencionalmente, estoy listo para que me encierren en un manicomio. Porque una persona que actúa sin intención es un peligro. No sé si me están siguiendo. Si tú haces cualquier cosa sin intención, estás para que te encierren en un manicomio, porque eres un peligro. Porque ahorita estás normal y de repente se te brinca el voltaje y empiezas a golpear a otra persona sin ningún tipo de provocación. No sé si están siguiendo lo que estoy diciendo, pero cada cosa que hacemos es el resultado de nuestra capacidad de ser intencionales. Y un sinónimo de intencional es deliberado. Es que lo que hiciste fue intencional. No, te prometo que no fue. No, es que fue sin querer queriendo. Eso es. ¿Por qué creen que el Chavo se hizo tan popular? Porque tenía unas revelaciones tremendas. De veras. Esa frase es una de las más sabias que han salido de la boca del Chavo. Fue sin querer queriendo. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona dice fue sin querer, está mintiendo. Ay, es que lo hice sin querer. No seas mentiroso. Lo que hiciste, lo hiciste porque tuviste la intención deliberada a través de la mente que no tenía conciencia de lo que podía suceder, y tus deliberaciones mentales te llevaron a hacer eso. Cuando después de lo que hiciste, te pega la consecuencia cuando le pega a la mente, la despierta, perdón Albert, la despierta y regresa una cierta medida de conciencia por el trancazo. Y en ese momento, cuando viene la patada y cuando viene el golpe y se despierta un poquito de la conciencia, regresa como una cordura, regresa un equilibrio. Y la persona dice: te prometo que no sé qué me pasó. Fue sin querer. No fue sin querer. Lo hiciste deliberadamente. ¿Cuál era el problema? Que aquí nuestro amigo conciencia no estaba en la ecuación. Ahora, por supuesto, tampoco podemos vivir al revés. Tampoco podemos quitar